Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar la presentación. Antes que nada, saludarlos, agradecerles a todos y a todas la presencia en una tarde de día de semana que por ahí se complica. Agradecerles la presencia a esta presentación que vamos a comenzar. Dentro de los agradecimientos, muy especialmente a los compañeros y las compañeras del Sindicato de Prensa por facilitar el lugar. Me han pedido que agradezca especialmente a la compañera Delfina Supisiche su tarea de prensa, acompañando al compañero Francisco en distintos medios de la ciudad, que estuvo hoy presente y haciendo la tarea de prensa previa que siempre llevamos adelante para la presentación de un libro. Esta actividad la está organizando la Fundación Igualar y la revista Homero de la Fundación. Está ahí el flyer. Nos han traído unos señaladores para que cada uno se lleve, para tener un señalador de la revista Homero. Bueno, nos acompañan Natalia García, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes, Eduardo Tognoli, licenciado y doctor, ¿no? Doctor de Ciencia Política, concejal de la ciudad. Si se desmaya alguien no lo puedo creer. Vamos a ver si... doctor por ahí. Vamos a ver si hoy nos habla como licenciado, como político. Y Francisco Tete Romero, autor de Culturicidio, Historia de la Educación Argentina 1966-2004 y Culturicidio 2, Cultura, Educación y Poder en la Argentina 2004-2019. Ya habrán visto ahí en la entrada, están los libros para los que quieran llevárselos. Y supongo que también van a quedar aquí en la ciudad, en una librería, en Homo Sapiens, a disposición de los que lo quieran más adelante. Bueno, empezamos escuchando a Natalia. Después de las exposiciones de los tres, obviamente vamos a abrir para los que quieran participar y debatir y comentar. Natalia García. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, por pensar en mí en esta oportunidad. Yo quiero contarles algo así detrás de escena, si se quiere, para comenzar, porque voy a tratar de imitarla tal y como fue una amiga que tenemos en común, Alejandra Morzán, del norte de la provincia, de nuestra provincia. Ella hace poco, hace un año atrás, me dijo: ¿no leíste Culturicidio? En ese tono. Me lo preguntó entre asombrada y feliz. Asombrada porque, bueno, hace ya muchos años que ese libro para ella, como para tantos y tantas, es un imprescindible de esos que están en la biblioteca. Asombrada porque imaginó que yo especialmente tenía que conocerlo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Y feliz porque, bueno, ustedes saben esa extraña felicidad que nos produce recomendarle una lectura a alguien, ¿no? Y abrirle, anfitrionar allí a una lectura que creemos tan fundamental como esta. Y recuerdo muy bien ese momento, como les decía el año pasado, recién lo hablábamos con Cristina allí. Estábamos caminando por la plaza de Villa Ana, en el norte santafesino. Veníamos de recorrer las ruinas imponentes, electrizantes, ¿no? De otros culturicidios, genocidios y ecocidios, como es la Ruta del Tanino, de los pueblos forestales. Así que yo no sé si por un escenario tan particular, por el título, sin dudas, también del libro que me impactó, me pareció tan atrevido, o por el entusiasmo de Alejandra, seguramente yo no me olvidé que existía este texto, este ensayo, y sin embargo hace pocos días que finalmente saldé esa deuda, que ya era una deuda, ¿no? Porque otras formas de culturicidio hoy día, mucho más leve, pero serias igualmente, es la falta de tiempo, ¿no? Para leer y para reflexionar, para seguir aprendiendo. Así que bueno, me quedó esta pregunta: ¿por qué yo no leí este libro antes? 15 años pasaron.
de su primera edición. Y sin duda que las respuestas están dentro del libro mismo, generosamente, lúcidamente están entre sus páginas. Pero antes de humildemente ofrecerles un panorama general de lo que yo ya creo seré una militante de este libro, quiero explicar desde qué lugar recorrí esa lectura, porque coincido con el autor en muchas cosas, pero especialmente cuando sostiene lo imprescindible de nuestra honestidad intelectual, desde donde hablamos, debatimos, escribimos, etc. Así que yo leí este libro como docente de Historia de la Educación, lo leí como investigadora del campo de la educación de las décadas del 60 y 70, especialmente de la última dictadura, y también lo leí como militante de una causa particular, me refiero a la larga lucha por la recuperación de la Biblioteca Vigil, víctima del genocidio cultural, como le llamamos, ahora voy a pensar si es mejor culturicidio. Así que también abrazando, claro, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Esas fueron las claves de lectura. Y lo primero que puedo decir es que es un libro, pocas veces visto esto, que tiene iguales dosis de genuinas preguntas como genuinas respuestas, potentes respuestas. Lo digo porque en estos días a veces asistimos a grandilocuentes lecturas o promesas de lecturas que a poco de andar nos desencantan, y este ensayo hace lo contrario. Yo sentí que el autor nos tomaba de las manos y no nos soltaba, nos lleva por escenarios fundantes de la historia reciente, no por fundantes revisitados y analizados en profundidad. Y en cada paisaje epocal nos clava una pregunta inquietante, poco explorada. Pero hay tres, en general, hay tres que atraviesan, culturicidio 1 me refiero, claro, que están en la introducción. Textualmente, Tete, ya te digo Tete, ¿no? Se pregunta, ¿cuáles son las subjetividades constitutivas del sujeto estudiante, universitario en este caso? ¿Desde qué imaginario cultural se configuraron? ¿Y qué relaciones existen entre esas subjetividades y las del sujeto docente? Yo debo confesar que cuando leí estas preguntas dije, otro trabajo ensayístico, no tuve una impresión positiva. Muy acostumbrada a leer, debo decirlo, proyectos de investigación o ya trabajos finalizados que dicen que van a explorar la subjetividad del ser, de la historia, del proceso del educando. No quiero ser peyorativa, pero la verdad es que hay mucho vaciamiento de sentido en este aspecto que te señala. Hubo otro concepto bien interesante que está en el libro, que en realidad es de Echeverry, esto de la histeria epistemológica. Si es moneda corriente en muchos trabajos esta carencia de empiria, de análisis, de marcos teóricos, parece que es un problema tener un marco teórico o un paradigma, sobre todo si se quiere analizar algo tan inasible como la subjetividad. Pero bueno, la calma vino enseguida con el correr de los capítulos. El primero se titula Apuntes para una historia de la Universidad Argentina, y la verdad es que son algo más que apuntes. Es una trama que parte de la nefasta noche de los bastones largos, de la diáspora de la ciencia y de la productividad académica. Bueno, recordemos, justamente había alcanzado un momento bien interesante donde se fusionaba, se articulaba investigación y docencia. Los desarmes claros de equipos, de grupos de trabajos, de laboratorios, las tempranas vigilancias y acechos clandestinos, que me llamó la atención gratamente porque suele ubicárselo posteriormente. Tete lo señala muy bien desde un comienzo. Por supuesto también la militarización en su conjunto en estos ámbitos. Y es interesante también en este capítulo cómo no hay un apuro por llegar a los 60 y 70, sino que se detiene a analizar, más bien articular hacia atrás con los 50, con las semidemocracias, con las democracias desarrollistas, y allí clavando el puñal de las oligarquías y los revanchismos de aquellos años. Así que las postales ya se van entrelazando en una escritura simple, despojada de retóricas innecesarias. Todo el libro me parece que es una batalla contra una retórica vacua, de llamar a las cosas por su nombre, de situarlas. La escritura en su conjunto es para mí exquisita,
es asertiva, en nada complaciente, es plural, convoca voces y pensamientos, pero no para engalanar, no para florear el texto, sino para empujar una idea que viene construyendo. Sin distracciones, están allí por algo. Y es una escritura que va al hueso, que va a asuntos neurálgicos, y no por esto, y esto también es raro e interesante, prescinde de imágenes nobles, hay mucha belleza estética en la escritura. El capítulo 2, el estudiante como sujeto de la historia, dice, ni más ni menos que eso, ya es un sujeto que ustedes van a ver ya enlazado al movimiento obrero, claro, a los ASOS del 68, 69, la CGT de los argentinos, las teorías liberacionistas, tercermundistas, plumas reveladoras, muy grato leer a Hernández Arrey entre las páginas. Desde ya también las represiones, las jóvenes muertes, las resistencias, las conmociones en el continente, la seducción de la lucha armada. Entonces él monta un escenario histórico y luego nos hace revisar todo eso al interior de los claustros universitarios. Ese segundo capítulo se cierra con una idea, y más que una idea, con una frase contundente que a mí me dibujó una sonrisa, que te dice: se constituía así una subjetividad universitaria, si bien heterogénea, claramente lanzada hacia las ideas y prácticas transformadoras. Jamás se había visto tamaña expectativa popular. La verdad que quien no vivió aquellos años o quien no conoce la historia, llegado a este punto del libro, no tiene más remedio que creerle al autor, ¿no? Hay demasiadas pruebas y demás, está a decir que siguen mostrándose, revelándose en los capítulos siguientes. El 3 y el 4 van unidos, para mí es una trama articulada y el autor cumple la promesa de mostrarnos eso que dijo que iba a hacer, mostrarnos esa subjetividad universitaria, asunto tan difícil. Primero en dos tiempos, primero nos habla del despertar ideológico y luego nos habla del proyecto tan real como inconcluso de la Universidad del 73 y 74. Y ahí marca otro límite: cuánto terminó cuando terminó la gestión del ministro Tariano, ¿no? De hecho dice, comienza entonces la cuenta regresiva. En estos capítulos 3 y 4 en particular hay una insistencia del autor que no es menor. Él nos dice, la universidad de sus primerísimos 70 es una experiencia rigurosamente vedada a la memoria. Asunto que hoy seguimos comprobando en los claustros. Comparto, es un trienio complejo, vertiginoso, plagado de contradicciones, de paradojas, pero todavía es una caja negra, digamos, que esbozamos genéricamente en las aulas. Está fragmentado, está nebuloso, y esto así incluso en el campo de la investigación. En los últimos años ha habido mucho avance en este sentido, pero de forma parcial, de forma dispersa. Abundan o van naciendo nuevos estudios regionales, casos particulares, la universidad de aquí y de allá. ¿Qué es lo que falta? Faltan las conexiones. Falta aquello que el autor dice una y otra vez, y es la totalidad. Eso hace este libro, recupera el escenario integral, intentando, y creo que lo hace, desarmar el mito de la universidad caótica, irreverente y violenta. Así que, citando a Piglia, citado en el libro, finalmente Tete escribe la historia de una derrota, pero más aún nos cuenta las causas de esas derrotas. Lo hace en clave gramsciana, sobre todo trayendo el olvido jaurechiano de la colonización pedagógica y cultural, y yo remarco esto porque parece que algunos investigadores ahora están descubriendo esto de los estudios descoloniales, asombrosamente. El capítulo 5, Universidad, Genocidio y Culturicidio, a mi entender, tiene todas las claves fundamentales del periodo, al menos en educación. Ahí están, las depuraciones, las biblioclastías, el rol subsidiario de la educación, el vuelco que hace allí, toda la militarización del campo a cargo de la Marina, la planificación sistemática de la represión cultural, el desfondamiento del lenguaje, los exilios intelectuales otra vez, el clima asfixiante en las aulas, el brazo pedagógico conservador de la Iglesia, el caso Malvinas, etcétera, etcétera. Otra vez
nos monta un escenario y queda evidente la recolonización de una subjetividad social, ya que meramente se adapte, sino una que asuma el encantamiento del proyecto liberal económico que finalmente es el gran asunto, ¿no? Curiosamente, el capítulo dedicado a la recuperación democrática, y fíjense qué título, la Universidad de los Hijos Ausentes. A mí, TT, me resultó oscuro, me resultó denso, difícil de sobrellevar en algunos tramos, justamente cuando llegamos a la democracia. Yo no sé si es la intención, pero es una escritura que apenas se detiene en las ilusiones, en las primaveras, en las promesas, es políticamente incorrecto, analiza el relato refundador de la democracia alfonsinista, hace hasta un análisis, diría yo, epistemológico de la plataforma. En ningún momento sucede que no se le escapa, está muy presente, que se trata de una democracia traumatizada, de una democracia bajo amenaza de retorno a lo siniestro, así como los 90 será una que intenta traumatizar en torno de la hiperinflación anterior. Hay una palabra que aparece todo el tiempo en este capítulo de la democracia y es la manipulación, asunto para pensar. Y claro, otra vez el autor tiene fundamentos muy buenos, empíricos. Demasiado temprano sucedió la teoría de los dos demonios, con sus efectos tranquilizadores para muchos. El nunca más, cuya potencia histórica, política, jurídica, ya contuvo una clausura, ¿no?, de pensamiento. Un tipo de clausura que permitió la continuidad del culturicidio en los 90, ya en términos de impunidad y de olvido. Tampoco quiero olvidar lo acertado del análisis del Congreso Pedagógico de los 80, asunto que en las investigaciones no suele... Hay un análisis político, ¿no? Finalmente, los capítulos 8 y 9, dedicados a los 90, precisamente, ya la herida de muerte del Estado, lo que quedaba del Estado benefactor. De esto mucho se ha hablado, sobre la crisis de los grandes relatos, el daño del pensamiento posmoderno en general, la gran falacia del fin de la historia en particular. Pero yo recomiendo como lectura, especialmente en ese capítulo, lo que el autor llama el mito de la diversidad total, de cómo el pensamiento único se apropia de palabras, de categorías que necesitamos mucho, como heterogeneidad, otredad, minorías, diferencias, cómo las refuncionalizó, cómo las negó, cómo las saboteó, para hacernos otra vez perder de vista el panorama completo, ¿no? Cómo desfiguró la idea de totalidad y la emparentó a totalitarismo trasnochado, para que perdamos el conjunto, para fragmentar la mirada, para edulcorar los intereses. Es tan así, yo quiero recordar que eso lo escribió cuando estaba hablando de los 90, hace 15 años atrás, y allí dice: se caen, a propósito de lo que había hecho el menemismo, se caen los mecanismos usuales de la información y chequeo de la realidad. Y eso da lugar a cualquier tipo de fantasía, cualquier explicación es posible y que todo valga. Me pareció que hablaba del macrismo. Bueno, nada, para tranquilidad de Alejandra ya leí Culturicidio, lo leí como investigadora y en ese sentido solo quiero agregar que afortunadamente muchas de las deudas que señala el autor en ese libro ya fueron saldadas o comenzaban a hacerlo por la doble irrupción de dos políticas muy importantes, políticas de la memoria y políticas de ciencia y tecnología. Eso abrió realmente el campo con posibilidades materiales y simbólicas. El pasado reciente se revisó, la historia reciente quedó como un campo de la disciplina histórica, nuevas disputas de sentidos, nuevos objetos de estudio, líneas de indagación, pedagogía de la memoria que llegó a las aulas y a los territorios. Lo leí como docente, esta semana me tocaba dar dictadura de educación y lo incorporé a las clases, especialmente, y recomiendo, profes, aquí, todo el trabajo que se toma TT para traernos estadística muy valiosa, de muy buena fuente. En cada capítulo allí aparece el estado de la lectura, primero de la producción de libros, catastrófico descenso del 76, y el estado y la expectativa social de la lectura,
muy interesante. Y si bien los datos hablan por sí mismos, otra vez, el autor no nos deja solo y nos acompaña con reflexiones y con análisis. Y también quiero decir como docente que muchas veces los estudiantes se nos acercan y nos dicen, por favor, un libro general de historia, ¿no? Algo de historia general. Y yo veo con tristeza que en muchas cátedras se sigue recomendando Breve Historia de la Argentina de José Luis Romero. Entonces yo digo, bueno, el otro Romero, señores, acá está, el otro Romero. No. Por último, lo leí como militante de la vigilia y no puedo dejar de decir que dolía la ausencia del caso en el libro, sobre todo precisamente cuando hablaba de la producción de colecciones a escala inaudita, ¿no? Hoy pensada, ¿no? Tirada de 10.000 ejemplares, una cosa increíble. O podría aparecer cuando hablaba de las biblioclastías, ¿no? Las grandes quemas de libros, aquí las tuvimos también. Pero yo creo que así como yo no conocía, no leíste culturicidio, yo creo que otra forma de culturicidio que ha atravesado todos los tiempos es, como llamarlo, federalicidio, que caracteriza a nuestro país. Así que, nada, esa deuda hay que comenzar a saldarla, sin dudas, esperando que sea en octubre. Perdón, te agarré. Pero bueno, acá traigo al compañero para el fin de los culturicidios. Intercambiamos. La verdad, dijo algo de eso Natalia, es una obra de alguna manera monumental, ¿no? Porque es muy profunda, porque además es una obra que tiene un aparato erudito importantísimo, y lo digo en el mejor sentido de la expresión, porque además combina, como decía Natalia, una lectura o una escritura, mejor dicho, simple, ¿no es cierto?, sin afectaciones, que rápidamente a uno lo hace entrar en tema, y sobre todo para alguien como en mi caso, y ahí le respondo a Esteban, que lo leyó intentando combinarlo con múltiples ocupaciones diarias, entonces con cierta rapidez, y me voy a excusar, no es una lectura tan detallada como la de Natalia, pero que efectivamente no hay ningún problema en encararlo así, porque es como decía antes, una lectura que es un libro que se deja leer rápidamente, fácilmente, y que tiene, sin embargo, como decía antes, un aparato conceptual atrás enorme, ¿no? Cita de determinados autores, no esa cita boba, ¿no es cierto?, a la que estamos acostumbrados muchas veces en muchos estudios académicos, sino una cita que está articulada desde una lectura claramente política. Eso está claro, ¿no? Porque donde se combinan citas académicas, pero también de nuestra realidad cotidiana, declaraciones de ministros, ¿no es cierto?, de esta última etapa, lecturas muy finas de la situación política, y por lo tanto se hace muy llevadero a todo lo que nos apasiona, no solo quizás la historia de la educación, sino nuestra historia viva, ¿no?, y nuestra política vernácula. Bueno, Francisco, o Teté, te digo, habla de 3 culturicidios que atravesó nuestra historia reciente, la de la última dictadura, el de la última dictadura, el del menemato, y este que estamos atravesando, de la etapa del macrismo. 3 etapas que él caracteriza como, textualmente, desresponsabilización del Estado Nacional de la educación pública y del derecho social que tenemos todos los argentinos a acceder a esa educación pública, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos procesos de culturicidio? Básicamente reformar la conciencia y fundamentalmente el sentido común de los argentinos y de las argentinas, ¿no? Básicamente generar un proceso de regresión, fundamentalmente atacando nuestra cultura, ¿no? Nuestras mejores tradiciones, o en todo caso nuestros niveles de conciencia popular.
y habla de mecanismos culturicidas, habla de una serie de mecanismos, detalla 3, ¿no? Con profusión, con documentación, etc. Desertificar la realidad, dice, y el lenguaje que la representa, ¿no? Para erigir una utopía neoliberal. La segunda, deshistorizar a la sociedad para desactivar su memoria de lucha. Y la tercera, mercantilizar la educación para cambiar nuestra matriz cultural, con una serie de objetivos, un horizonte, ¿no es cierto? Detallo 2. Una, construir una república ahuecada de significación, dice Francisco. Algo de eso hablaba Natalia, algo de eso hablábamos hace unos días en un congreso federal de teoría política del peronismo que se hizo en la universidad. Nuestra recuperación democrática se fundó en una serie de ideas hegemónicas en ese momento, avaladas oficialmente, que alimentaban el discurso oficial, en ese momento de la socialdemocracia en el poder, que básicamente lo que proponía era aquietar las aguas en el marco de las ideas, ¿no? Fundamentalmente intentando conjurar el desastre a los que nos había llevado desde esta perspectiva, o mirando de esta perspectiva, las ideas emancipatorias, ¿no? Que podían ser valoradas por su objetivo último, pero que de alguna manera decían, estos intelectuales, con un rol protagónico, que escribían discursos oficiales, etc., al desgarro, ¿no es cierto?, que se había producido en nuestra sociedad, ¿no? Yo siempre, para hablar de esta etapa, digo que me gusta, que me apasiona, porque además tiene que ver fundamentalmente con quienes pasamos por las aulas universitarias en su momento, como estudiantes, en plena década de los 90, en la segunda mitad de la década de los 90, algunos un poco antes, como Esteban, por ejemplo. Sabemos que algunas carreras, la de ciencia política, por ejemplo, entre otras, dentro de las ciencias sociales, fueron hechas a ideas y semejanza de esas ideas, ¿no? Y yo siempre, en ese paso por la universidad, con algunos amigos, compañeros, utilizamos una imagen de un chiste de Dolina. Dolina dice que el humor político en la Argentina consiste en reírse del peronismo. Y nosotros decíamos que la ciencia política normal en la Argentina consiste en exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La del 83 en adelante consistía exactamente en lo mismo, reírse del peronismo. Si alguien quiere cambiar la expresión peronismo, puede usar cualquier idea emancipatoria, y precisamente tenía que ver con eso, sacarle el filo a las ideas, sacarle la pasión a las ideas, intentar, como decía Lechner, que fue un intelectual, no, fue o es, no sé, pero un intelectual chileno, ¿no es cierto?, de esta línea, desacralizar, ¿no es cierto?, la política, sacarle de alguna manera la carga sagrada a la política, que hace que le pongamos, los argentinos, los latinoamericanos, le hayamos puesto o depositáramos en la política la idea de la resolución de todos nuestros problemas. La política debía servir, según estos intelectuales y según muchos dirigentes políticos que escribieron a esta idea, para tener una serie de normas y procedimientos para relacionarnos entre los argentinos, pero no para resolver el hambre, no para resolver las contradicciones sociales, ¿no? Significaba básicamente este cúmulo de ideas, y por eso entiendo y creo que ese es un preanuncio de las ideas del neoliberalismo, con ropaje progresista seguramente, pero un preanuncio de esas ideas. Directamente dejar de discutir el poder, en última instancia, dejar de discutir el poder. El segundo de estos horizontes o de estos objetivos, esta idea del neoliberalismo, de proponerse fabricar un hombre nuevo, sin legados simbólicos, es decir, sin ninguna identidad colectiva y sin historia, básicamente, ¿no? Una pretensión que también ha querido construir en este otro proceso culturicida, para usar expresiones de Francisco, este gobierno que tenemos, ¿no? Esto que fue siempre una pretensión absurda, ¿no?, de dejarnos sin historia o de intentar presentarse como algo que no viene de lo profundo de la historia, sino que es algo absolutamente nuevo. Cuando en realidad este gobierno sí ha tenido una capacidad
y lo que le ha permitido, a pesar del desastre que está haciendo, le ha permitido tener cierta persistencia electoral, al menos por ejemplo hasta el 2017, ha sido precisamente porque ha logrado hacer lo que otros sectores afines a sus ideas no lograron en el tiempo, que es congregar al 33% de argentinos y argentinas que se definen a partir de ser antiperonistas. Entonces, básicamente, el núcleo duro de sostenimiento de este gobierno tiene que ver también con la historia, es decir, se mira en función de la historia, de la historia. Y además, hoy, en una especie de carrera desesperada contra el tiempo y contra el electorado, básicamente, aquellos que decían que venían a superar la historia, etcétera, ahora quieren discutir que si en los 70, que Horacio González dijo esto, que si los 70 años de desastre nacional, etcétera. Ahora sí quieren discutir absolutamente toda la historia, ¿no? En esta última etapa desesperada. Pero además es una pretensión absurda, porque los dueños de este gobierno, los reales dueños de este gobierno, los operadores de este gobierno, llevan el apellido de Brown Menéndez, llevan el apellido Blanco Villegas, etcétera, ¿no? Entonces, absurda pretensión la de despojarse de la idea de la historia, es decir, están cargados de historia como estamos cargados de historia también nosotros. La figura esta del hombre nuevo que se propone fabricar, Francisco cita a otro Romero, Ricardo, no lo conozco, pero la figura del zombie, ¿no? Un joven narrador. Un joven narrador, bueno. Esta es la idea del hombre nuevo que pretenden construir. Y toma la figura del zombie, una figura de las películas, básicamente, ¿no? Masivo, dice, anónimo, sin inteligencia y consumidor nato. Entonces la pregunta de este segundo tomo es, y ahí quizás más vamos al corazón, o lo que yo entiendo que es el corazón, después sabrá Francisco decirnos, pero en esta lectura bastante rápida, ¿no es cierto?, del tomo, es si en el periodo 2003-2015 logramos superar esa trama compleja de representaciones de una sociedad, dice él, herida, atomizada, que éramos en el 2003, o que quedábamos después de un proceso duro de agresión liberal, ¿no es cierto?, y de instalación de determinada cultura desde el neoliberalismo, ¿no? Y Francisco lo que dice es que no logramos superar, ¿no es cierto?, ese sentido común instalado, a pesar de todas las conquistas, etcétera, que no logramos hacerlo. Propone de alguna manera una autocrítica, entendiendo por autocrítica, dice él, y ahí cita Horacio González, aprender de la historia, o sea, desdramatizando. La categoría de autocrítica suele aparecer como muy dramática, y como una forma de dramatizarlo dice, bueno, es aprender de la historia, básicamente, ¿no? Sin renegar de las convicciones, pero aprender de la historia fundamentalmente. Y dice que no logramos pasar de subjetividades individualistas, despolitizadas, colonizadas, a subjetividades solidarias, autónomas y emancipadas. Y lo que se anunciaban como de alguna manera conquistas irreversibles, y utiliza adrede la categoría irreversible porque era una que aparecía en algunas consignas políticas del 2015, 2014, etcétera, terminan no siéndolo, dice, porque dice en la lucha política no hay nada irreversible, no existe la irreversibilidad, ¿no? Pero dice que no terminan no siendo irreversibles porque hay una cierta matriz cultural que subyace, cierto sentido común instalado, que es el resultado de las batallas culturales ganadas por el neoliberalismo, dice, que instauraron un horizonte individualista meritocrático de existencia, ¿no? Francisco habla de hegemonía macrista y de alguna manera dice que la condición de existencia y de permanencia de esa hegemonía se funda en esa matriz cultural neoliberal. Y para ir cerrando, me parece lo más interesante que hable él, la pregunta es, esto lo escribe en varias ocasiones, dice que, bueno, estoy escribiendo en enero del 2019, ¿no? Lo dice en una o dos ocasiones, estoy escribiendo en enero del 2019. La pregunta que le haría, ¿no es cierto?, a Francisco es,
si hoy, en septiembre del 2019, también podemos hablar de hegemonía macrista, después de las elecciones, por supuesto, después las PASO. Y yo entiendo que en realidad no pone en crisis al texto, ni mucho menos, porque pensaba, ¿no? Este texto, digo, debe existir, seguramente existen, libros que hagan las veces de culturicidio, pero escritos desde el otro lado, ¿no? En los intelectuales orgánicos del macrismo, el liberalismo, seguramente, no sé, no los conozco, o no tengo tiempo para perder en eso, pero digo, sin ir a ningún libro, las reflexiones televisivas, radiales, en los medios de comunicación, hasta en Twitter, en las redes sociales de algunos de estos pensadores intelectuales, en un sentido amplio digo intelectuales. Si digo Majul, alguno me va a decir, no, bueno, ¿cómo va a decir intelectual? Bueno, en ese sentido, en un sentido amplio, pensadores de estos sectores, ¿no? Por más playos que nos resulten. Y hay en estos días amargas reflexiones sobre el electorado y por qué no nos acompaña, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente, esto no pone en duda la idea de que hay determinadas ideas que se han instalado profundamente en la conciencia de nuestro pueblo, en términos también generales, y sobre las que es importante discutir e intentar de alguna manera transformarlas colectivamente, ¿no? O poner en crisis de alguna manera. Pero también hay otras que hacen que no les resulte tan fácil a estos sectores lograr instalar una hegemonía definitiva, ¿no? Y pienso que, digo, esto deben estar pensando desde diciembre del 2017, cuando este gobierno, luego de lograr reafirmar, ¿no es cierto?, a través del voto popular su hegemonía, o convertirse en primera minoría, no mayoría, pero en primera minoría, decide ir con toda por la reforma previsional. Y se da ahí un triunfo pírrico, ¿no es cierto?, escaso, un triunfo al fin en términos operativos concretos en el Congreso de la Nación, pero una derrota en la opinión pública, por usar una categoría usualmente utilizada. Y eso tiene que ver con que para los argentinos, para la Argentina, hay determinado también piso de conciencia que tiene que ver con que tocarle el bolsillo a nuestros viejos, a nuestros jubilados, a nuestras jubiladas, no está bien visto. Que tiene que ver con que para los argentinos, para la Argentina, a pesar de haber atravesado todos estos procesos culturicidas, hay determinada idea instalada de que la salud tiene que ser pública, la educación tiene que ser pública, etc. Entonces, evidentemente, lo que hay, de alguna manera, es una tensión, ¿no? Una tensión entre ese sentido común que el neoliberalismo ha intentado instalar a través de todos estos procesos y determinadas capas geológicas de nuestra conciencia que indican que hay cosas sobre las que no se puede ni se debe avanzar. Bueno, de todo, quizás me fui un poco más del planteo de Francisco, pero bueno, quizás él nos pueda desasnar y ver cuál es su mirada en un libro que habla mucho de la coyuntura y que indudablemente, y que lo reafirma, digo, poner en un libro, estoy escribiendo en enero del 2019, nos hace pensar que evidentemente él mismo intuía que hay cosas que seguramente va a tener que revisar, ¿no es cierto?, de ese texto. No porque estén mal, sino porque a veces la realidad supera la ficción y a veces la realidad nos da buenas noticias, ¿no es cierto?, como esta que estamos viviendo en el último tiempo. Así que bueno, lo dejo a Francisco. Gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Quiero agradecer muy especialmente, está como flotando en el aire Alejandra Morzán, luego. Quiero agradecerte, Natalia, me conmovió tu lectura, quiero ese texto. A Eduardo, quiero agradecer a Esteban, quiero agradecer a Pipo, a Juan, a Eduardo. Quiero agradecer
a Delfina, porque son quienes hicieron posible que esté acá, a Fundación Igualdad, a la revista Homero, a la librería Homo Sapiens y muy especialmente a la editorial independiente RGC, quien conjuntamente con otra editorial independiente, Contexto, hacen posible que esta sea la presentación número 22 que hago en el país, en un momento donde las editoriales están cayendo, en un momento donde, para dar rápidamente cuenta de dos periodos, en el 2015 se produjeron 145 millones de libros, dice la Cámara Argentina de Publicaciones, y el 97% se publicaba en la Argentina. En el 2018 y en lo que va del 2019 se produjeron 43 millones de libros, pero el 80% impreso en China. Podemos quedarnos con esas dos estadísticas como para plantear que allí hay dos modelos de país. Quiero presentar primero quién soy. Yo fui muy feliz en la infancia y tremendamente desdichado, rebelde y pateador de cosas en la adolescencia. Mi adolescencia empieza con la dictadura. En mi infancia se discutía mucho de política. En mi infancia estaban tíos que luego estuvieron presos o desaparecidos. En mi infancia estaba una madre sindicalista que luego no lo fue. Mi adolescencia empieza el 24 de marzo del 76, cuando mi madre me dice, único hijo varón, mi hermana no podía hacer eso, agarrá una pala literalmente y vamos a enterrar 600 libros en el patio de mi casa. Yo no entendía muy bien por qué tenía que enterrar textos que estaban, El Eternauta, me lo había regalado mi mamá, no lo había leído. Después, como revancha, como venganza, todos los años compro El Eternauta para regalar, porque me parece que ahí está, frente a la épica del meritocrático, la épica del héroe colectivo, ¿sí? Nunca solo, siempre el héroe colectivo. En mi adolescencia, entonces, como en muchas adolescencias, los libros se enterraban. Yo soy cuarta generación de docentes, así que sabía y muy amigo, muy compinche de mi madre, lo que no podía enseñar. Amaba a García Lorca, amaba a García Márquez, sigue amándolo, sigue viva mamá. 34 años de docente universitaria, docente de escuela secundaria, sé lo que no pudo dar, pero además yo creo que le debo todo a esa bronca, a esa ira de lo que nos estaban robando. Mi casa era un cementerio, literalmente, porque de mi tío, de mis tías no se podía hablar, así que la dictadura está en lo que me robaron, está en las palabras, está en la alegría, está en todo lo que nos robaron. Y aparte soy generación Malvinas, le debo todo a Malvinas. No estuve en Malvinas porque estaba estudiando una carrera que me la habían impuesto por mandato familiar, y como Malvinas me atravesó, terminé en Quilmes militando con Monseñor Novak, con Centro de Educación Popular, con CEDEPO, en la toma de tierra enseñábamos alfabetización y se producía la toma de tierras en el 82. Así que uno es lo que lee, sí, pero también es los maestros que ha tenido. Yo tuve los mejores maestros, quienes me enseñaron en la práctica que el conocimiento también se produce en el territorio. Yo aprendí antes de pisar una universidad, no cuenta las aulas de abogacía, sino en mi caso las aulas de humanidades. Aprendí que se puede construir siempre y cuando uno no sea neutral y hable de pensamiento y de pedagogía de emancipación, que se construye en el territorio, con los nadies y desangelados y desangeladas de la historia. Hay una tensión que a mí me ayudó a salvar, porque aparte vengo del palo de letras, vengo del palo de la filosofía, leer mucha historia y leer mucho ensayo. Los grandes libros que han cambiado los modos de leer la realidad política son ensayos, no son los papers universitarios. Aunque uno putee contra Sarmiento, hay que leer el Facundo, hay que leer los grandes textos que son como hojas de ruta para extraviarse o encontrarse en la historia nacional.
Se habla mucho de colonialidad, pero citarlo a Jauretche parece una mala palabra, porque no tiene estatura, dicen, ¿no? Hay que leer los textos de discusión de Jauretche con Sábato o con Victoria Ocampo para descubrir realmente la talla intelectual de Jauretche. Voy a hablar de dos cosas para empezar a hablar del libro. La tensión entre el libre pensador y el intelectual orgánico. Yo no sé si soy intelectual orgánico, pero lo quiero ser. El libre pensador es aquel que siempre se piensa, según Jauretche, más allá del pueblo, que es un individualista y por eso se equivoca. Puede ser brillante. Piensen ahora cada uno en las imágenes de los libres pensadores que ayer nomás eran progresistas y se equivocaron con Néstor y con Cristina y defeccionaron, pasaron al bando opuesto. Ahora vuelven. Pero lo que hay que recordar sobre todo es el tema del libre pensador que llega a despreciar a su propio pueblo. Yo miraba en la biblioteca de Pipo Rodolfo Kusch. ¿Cuándo se enseña Rodolfo Kusch? ¿Se acuerdan lo que habla del hedor por América? El hedor por América. Bueno, cito al mejor, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh entra a escribir Operación Masacre porque quiere ganar el premio Pulitzer. Él dice, soy un gorila, pero estoy jugando al ajedrez, siento un tiroteo en la plaza, en La Plata, y ahí me conmueve la historia, pero yo quiero ganar el premio Pulitzer. Yo vengo de escribir 2012 no vuelve, un canto, un homenaje a un aviador que tiró bombas en Plaza de Mayo. ¿Qué pasa? Nadie le quiere publicar. Tiene que cambiar de nombre, pasa a llamarse Francisco Freire, tiene que andar enfierrado, tiene que irse de la casa, pero el quiebre está en el territorio. Se llega a la casa de la viuda de Carranza y al final, cuando se está yendo, una nena, la hija de Carranza, uno de los fusilados en la masacre de José León Suárez, le pregunta, ¿por qué nos odian tanto? Esta es una pregunta que raja la tierra de Rodolfo Walsh en la que pisaba. ¿Por qué nos odian tanto? Rodolfo Walsh dice que él sintió que era uno de los ellos, para hablar en los términos de El Eternauta de Western. Yo era uno de ellos, porque objetivamente lo era. Y entonces dice que a partir de ahí, ¿se acuerdan del prólogo del 64? Operación Masacre me cambió por dentro. Haciendo Operación Masacre me transformé. El laborioso camino, entré como un gorila y terminé como un compañero. Es maravilloso lo que dice en sus diarios. Escribía esos diarios mientras militaba. Rodolfo Walsh es alguien cambiado por el territorio en el que pisa. Porque dice, no se puede escribir sobre una masacre sin estar atravesado por la disyuntiva. ¿Qué clase de escritor quiero ser? Y finalmente termina diciendo, en la carta abierta de un escritor a la Junta, lo firma como un escritor, porque lo firma como un intelectual orgánico, de modo que no es una vergüenza ser escritor, si uno se lee al interior del linaje de Rodolfo Walsh. No firma como un anónimo, no firma como un militante montonero, que además lo era, firma como un escritor, porque ahí me parece que le devuelve a la palabra el compromiso. Dice, escribo sin la esperanza de ser escuchado ni comprendido, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en los momentos difíciles. Yo creo en esa tradición de escribir con todo el cuerpo. Voy a hacer ahora algunas de las preguntas porque para quienes me escucharon en la radio, no voy a repetir lo que dije en la radio. ¿Cómo narran las instituciones educativas culturales los genocidios? ¿Cómo narró la institución educativa, universitaria, cultural, el genocidio del 83? ¿Cómo narraron las instituciones lo que nos pasó en el 2001? Y la pregunta, ¿cómo van a narrar las instituciones educativas, culturales, el periodismo, lo que nos pasó, el genocidio por goteo que nos está pasando ahora? Hay un artículo extraordinario de Paula Canelo hace una semana en página 12. Dice, ¿Macri ya fue? Entonces dice, ponele, no dice así, pero bueno, vamos a ponerle un poco de contracturada lectura, ponele
que Macri sea una anécdota. Lo importante es preguntarse si el sentido común que permitió el triunfo de Macri se va con el macrismo. A mí me interesa, una vez me acuerdo, lo tuve a Monseñor Novak y a Luis Farinello de maestros, y nos decían: vos venís con muchas consignas, pibe, tenés que aprender a escucharte, y lo que cuenta, según Paulo Freire, es a producir las preguntas propias, porque si vos tenés esa pregunta de otra generación, vas a andar por un camino que no es el tuyo. Tenés que aprender a hacerte las preguntas que te joroban, que te duelen. Las épocas de dolor son las épocas de oportunidad para hacernos las preguntas lacerantes. Esa es la educación, la pedagogía de la emancipación. Bueno, ¿cómo se narró institucionalmente? Lo adelantó fantásticamente Natalia, pero además porque hablé de mi adolescencia, pero mi militancia juvenil empezó a final de la dictadura y de cabeza en la militancia universitaria. Me acuerdo, para descontracturar un poco, porque entré muy emotivamente, entrábamos a la fuga del 84 en Tucumán. Yo integré esa fuga del 84, 2 generaciones, que fue lo más interesante, también lo digo, un culturicidio. Estaban las compañeras y compañeros que venían de múltiples tradiciones, que habían estado presos o exiliados, que tenían 28, 27, 26. Y estábamos los más pibes, que éramos los hijos de la dictadura. Ese diálogo fue importante. Creo que no se volvió a dar, salvo en Pinerismo, un diálogo entre generaciones. Pero nos faltaba una generación, la que no había militado. La historia es diálogo de generaciones. Cuando no hay ese diálogo, algo jorobado sucede. Nosotros empezamos cantando, me acuerdo, somos de la gloriosa juventud argentina, la de Perón y Evita, la de Luchi vuelve, a pesar de los golpes y nuestros caídos, la tortura y el miedo, los desaparecidos. ¿Qué pasó? No nos han vencido. Después, cuando se produce una función entre el peronismo y la izquierda, la Santiago Papillón incorporaba: somos de la gloriosa juventud argentina, la que hizo el Cordobazo, la que peleó en Malvinas, y luego seguía lo mismo. Y Franja Morada decía: estos van a perder. Empezaba cantando algo que era un sentido común que nosotros no teníamos. Somos de la Junta, somos la Junta Coordinadora, somos la vida, somos la vida, somos la paz, somos la Junta Coordinadora Nacional. Y nosotros, que era muy tanático lo nuestro, era todo tánatos, decíamos: no, pero qué pavada. Y sin embargo veíamos que en las aulas, ese era el sentido común. Porque el nunca más, sobre todo en el texto de Ernesto Sábato, el nunca más allá de lo extraordinario de los juicios emblemáticos, históricos, y de todo lo que hay que reivindicar a Raúl Alfonsín por todas las adversidades por las que tuvo que atravesar, pero como construcción, como narratología de la época, estaba destinado no solamente a decir nunca más este instrumento, que no lo presentaban como instrumento los militares, los excesos, pero también nunca más, no solamente la experiencia de la guerrilla, sino todo aquello que estaba en eso que fue rigurosamente vedado a la memoria, las experiencias de ruptura epistemológica, política, cultural, contrahegemónica, de 2 generaciones, la del 60 y la del 70. Por eso no se habla de la ley Tayana. Por eso la ley Tayana, que fue un ejemplo de construcción en educación superior, no se habla. Tuvimos de rector a Rodolfo Puigros, tuvimos a Ernesto Villanueva, tuvimos las cátedras nacionales después del Cordobazo, ¿no? Bueno, todo eso se perdió, a tal punto que a mí me tocó dar charlas con compañeros universitarios muy jóvenes, extraordinarios, de distintos lugares del país, y resignificaban la reforma universitaria, brillante, pero ninguno hablaba de la ley Tayana ni de la Universidad del 73. Entonces no se puede hacer historia con eso vedado. Y entonces hubo autocensura. Como se narró de esa manera, la sociedad quedó como víctima. 2 demonios, y en el medio coartada moral.
coartada moral y la autocensura de aquellos que ya no podían fácilmente trabajar la teología de la dependencia. ¿Se acuerdan la teología de la dependencia, la teoría de la dependencia, esa producción sociológica latinoamericana? La impugnación a las teorías del conflicto. Nosotros vivimos en los 80 la impugnación a las teorías de los conflictos. Todo lo que había sido la producción contrahegemónica había entrado en crisis. Y ahí lo que notábamos es que nos faltaba lenguaje. A mí me pasó en los 80 que trataba de incorporar, hasta casi de memoria, la producción teórica de mis hermanos mayores, ¿sí? Los compañeros de los 70. Y me costaba entender la sociedad en la que vivía. Pero claro, me faltaban 3.000 palabras. Cuando hablo de culturicidio, hablo de la destrucción deliberada del patrimonio cultural, lingüístico, de la memoria, de la identidad de un pueblo que había sido la sociedad más igualitaria de América Latina. Eso hay que reinstalarlo, la sociedad más igualitaria de América Latina. Por eso que también tenemos que ser profundamente autocríticos al interior del peronismo para decir, la represión empezó en el 74, se llama López Rega, se llama la AAA, se llama el Comando de Organización Universitario, se llaman los otalaganos, se llaman los Ave Sánchez Abelenda, que andaba con un incenciario paseándose por las aulas de filosofía y letras de la UBA para exorcizar al demonio marxista. Me parece que eso es sumamente importante. Al narrarse de esa manera, lo que se rompió es la identidad de la que había sido la sociedad más igualitaria de América Latina. Por eso insisto mucho, no me voy a cansar de decir, el 8º país más lector del mundo, 4 o 5 libros leídos por habitante año, antes del 76, según la UNESCO, después 0,8 libros leídos por habitante año. Al término, cada vez que hubo mayor índice de lectura, históricamente, esto lo sabe muy bien la escuela francesa, que es la que mejor trabaja la relación entre lectura, movilidad social y horizonte expectativa. Se volvió a leer en la época de la reapertura democrática. Queríamos leer con mucha ansiedad todo lo que nos habían robado. Cuando hay expectativa, como seguramente se va a volver a leer ahora, como se leyó mucho durante los primeros años del kirchnerismo. Y cuando no hay expectativa de movilidad social, cuando hay anorexia y bulimia cultural como en los 90, cuando se ríen del que lee, desaparece el hambre del conocimiento. Esa sociedad más igualitaria de América Latina tenía una redistribución de la riqueza del 50 al 50, 52 y el 48, siempre a favor del capital. Al término de la dictadura era el 75 para el capital, 25 para los trabajadores. Entonces, redistribución social de la riqueza regresiva, redistribución social de la riqueza en términos simbólicos, de conocimiento, regresivo, porque se leía menos. Perdimos 3.000 palabras durante la dictadura. Cuando uno pierde tamaña cantidad y calidad de palabras, desaparecen los conceptos y las categorías a través de las cuales se pensaba el mundo. ¿Se acuerdan esto de la educación no transforma el mundo? Transforma la visión de mundo necesaria como condición de posibilidad para transformar el mundo. Se hicieron desaparecer a los delegados de las fábricas, se hicieron desaparecer a los docentes, a los intelectuales, a los científicos, se hicieron desaparecer a lo mejor de una generación, fue para sustraer esa visión del mundo y dejarle sembrado a los sobrevivientes la cultura del terror. Dos cosas heredamos de la dictadura: la deuda externa y la cultura del terror. En el siglo XVII, dos potentes filósofos discutieron sobre el miedo y el Estado. Por un lado Hobbes y por otro lado Spinoza. Uno decía, desde Leviatán, la forma de controlar
las pasiones humanas, la naturaleza, es a través de morigerar los instrumentos para generar miedo. Spinoza le recuerda en su Ética, ojo que conduce a la tiranía. La manipulación de los miedos sociales fue usado, esto que decía Natalia, en cada uno de los gobiernos. Piénsense, a través de las leyes de obediencia debida y punto final. Si no cedemos un poco en lo que fue el contrato social del alfonsinismo, de los derechos humanos, viene la violencia de los 70. No vienen los militares solamente, viene la violencia de los 70. El peronismo había quedado en su conjunto atrapado en la violencia de los 70. Nos costó mucho que la sociedad dejara de mirarnos como los violentos, ¿sí? Porque aparte hubo imágenes estigmatizantes. Ezeiza es una de ellas, ¿sí? Entonces, acuérdense la publicidad de Alfonsín: hay que salir de la oscuridad. Alguien abría una puerta y atrás dejaba atrás lo oscuro, y nadie quiere volver a lo oscuro. Pero además, hace poco escuché una entrevista completa que le hacen a Durán Barba, imperdible. No la puse en el libro porque fue hace muy poco. Y compara lo siguiente. Dice, fue muy importante durante la cobertura a los juicios a la Junta Militar, algo para que la sociedad argentina no se quedara con el pasado. La teoría de la aguja hipodérmica, pero a la quinta potencia. Cuando una sociedad es sometida a imágenes escabrosas y morbosas de violaciones, sin el contexto que explique por qué hubo esas violaciones, lo que dice en algún momento es: ya está, basta, ya tengo la cuota necesaria e imprescindible para no saber más nada de eso. Dice, a nosotros nos pasó lo mismo con cuando advertíamos que en el tono de Cristina Fernández de Kirchner, a quien amo, respeto, y creo que la historia volvió a abrirse en cuanto a horizonte de sentido, porque hizo una jugada de esas jugadas que pocos estadistas pueden hacerlo en el mundo. Partió las reglas, pateó el tablero y generó nuevas reglas de juego. Pero cuando, dice Durán Barba, cuando encontraba cierto malestar en el tono usado por Cristina Fernández de Kirchner, decidimos, porque él está en el 2003 en Argentina asesorando a Macri, que además la cadena nacional no tenía que ser solamente el discurso de Cristina, sino teníamos que, eso que era del orden de lo privado cuando hablaba en el patio 1 de militancia y en el patio 2 de militancia, eso también tenía que transmitirse como cadena nacional. Y al otro día, todos los noticieros, todos los programas periodísticos, hasta los de Chimentos de la tarde, sobre todo las Mariana Fabiani, tenían que hablar, de modo de que la presencia, la omnipresencia de Cristina fuera hartazgo, un sinónimo de hartazgo. Eso teníamos que producir y lo cumplimos. Fíjense cómo el tipo es capaz de vincular dos sucesos necesarios de manipulación del ánimo social. Ese chantaje de los 80 para sacrificar derechos luego fue visto a partir de los 90. Acuérdense cómo narró el menemismo lo mejor del alfonsinismo, ¿sí? ¿Qué narró? A partir de una imagen que clausuraba todo lo otro: gobierno caótico, la hiperinflación y los saqueos. Otra vez una imagen de la violencia. Flexibilización laboral, reforma laboral, todo con tal de no volver a la violencia en la cual había quedado atrapada y estigmatizada en la época anterior. Elie Regin, en La memoria saturada, dice que las sociedades contemporáneas son fácilmente atrapadas y manipuladas, si no hay un pensamiento político crítico, en imágenes que clausuran por buena parte del tiempo a una época compleja, precisamente porque son épocas complejas. Ese contrato de los 90, sostenido en una gran ficción, sin embargo, pervivió. El 1 a 1, la convertibilidad, yo lo trabajo en Culturicidio 2, la convertibilidad fue una ficción que instauró una pauta cultural. ¿Qué significa tener dólares en la Argentina? ¿Qué significa tener dólares en la Argentina? Por lo tanto,
cómo narramos nosotros del 2003 al 2015 quienes intervenimos de alguna manera en la política de los años felices. También decíamos, teníamos esa imagen, para mí muy acertada, del helicóptero de De la Rúa y cómo terminó. Ahí no había ninguna construcción, cómo terminó el 2001. Pero ahí tenemos que recordar que la sociedad previa al triunfo de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 era la sociedad que había votado en un 45% por fórmulas de derecha. Porque si ustedes piensan en lo que sacó Menem y lo que sacó López Murphy, era un 45%, 44,8%. Néstor tenía el 22%. Por lo tanto, después de todas las experiencias traumáticas habidas y por haber, esa sociedad votó en un 44,8% a fórmulas de la derecha. Dejo reservado por su imaginación dónde van a poner a Lelita Carrió en toda esa fórmula. Bien, ahora, Jorge Huergo, un gran pedagogo de La Plata, habla de tres categorías. Nos habla de discursos, representaciones y prácticas. Dice que lo que primero cambia en una sociedad es el discurso, o en las aulas. Lo que más difícilmente se cambian son las prácticas, porque las representaciones son las que sostienen el sentido común. Cuando hablamos de visión de mundo y de mundo, la visión de mundo es el sentido común. Y acá es donde vamos a hacer esta pregunta. Yo hacía la pregunta en Culturicidio 1, habremos de ser, mejor dicho, hablaba de Jean-Paul Sartre, habremos de ser habremos de ser lo que hagamos con aquello que han hecho de nosotros. Entonces me decía, ¿qué hicieron de nosotros las políticas neoliberales? ¿Sí? Una sociedad dicta, falta de lenguaje, nos cambiaron el chip de la memoria y de la identidad. Ahora, la sociedad del 2003 al 2015 transformó sus representaciones. El kirchnerismo dio batallas culturales que ganó y dio batallas culturales que perdió. No estamos de la misma manera que el 2001, porque el pacto refundacional del 83 es sobre derechos humanos. El pacto refundacional del 83, el del 2003 es mucho mejor, es memoria, verdad y justicia. Pero además le agrega educación pública y el horizonte igualador de la educación pública. Por lo tanto, hay una generación muy joven que además no olvida lo que sucedió entre el 2003 y el 2015. Por eso sucedió el 11 de agosto. Sin embargo, hay algunas representaciones de la sociedad que éramos hasta el 2003 que no fueron transformadas. Una sociedad antiestatalista, como producto de qué pensábamos del Estado antes del 2003. Una sociedad individualista, como producto de la ruptura de los tejidos sociales y de los tejidos culturales. Una sociedad antipolítica, que había llegado a decir que se vayan todos, más allá de las asambleas y las organizaciones. Una sociedad cuya pauta de ahorro y pauta cultural veía en el dólar la posibilidad de un sentido de pertenencia. La aparición de TN generó la imagen del nuevo héroe, el periodista independiente. Piensen que TN incorporó una manera de narrar y la omnipresencia de TN, su modo de narrar con la forma del folletín y del estereotipo y de estar las 24 horas, cosa que no pasa en América Latina, funda una nueva manera de trabajar. Podemos seguir más, pero bueno, estas son las representaciones que empezaron a deconstruirse. El kirchnerismo planta la política, aparte de introducir de nuevo la palabra redistribución más justa de la riqueza, lo hace
empieza a pensar a la militancia, palabra que ya no existía, era el operador, era el transero, era el rosquero. Una generación empieza a militar, empieza a recuperar las banderas históricas del Estado, pero en algún momento siempre colisiona con una narrativa. Y acá viene la definición de cultura de Gramsci. Gramsci dice, el asalto al poder político no se hace desde la política, se hace desde la cultura, desde la conquista de las representaciones y el sentido común. Piénsense que cada vez que se instauraba una lucha y pensábamos que estaba ganada, se instauraba una. Piensen, la Escuela de Mecánica de la Armada, el extraordinario acto de resignificación, el pedido de perdón en nombre del Estado, la muerte del hijo de Bloomberg, las marchas blancas y la narrativa de los derechos humanos del pasado y los derechos humanos del presente, la búsqueda de construcción permanentemente de esa lucha. Yo doy ese ejemplo, pero podemos tener muchos ejemplos. Hasta el 2007, sin embargo, hubo como un pacto de que necesitábamos a Néstor para salir del infierno. Ojo que puede haber de nuevo un pacto fundado sobre eso, porque sin consumo interno, sin producción, ahora después hay que discutir el modelo de matriz productiva, etcétera, etcétera. Ese pacto se quiebra en el 2008, se quiebra cuando además va a ser nombrada Cristina Fernández de Kirchner por las posiciones que tenía Cristina. Cuando aparece la redistribución más justa de la riqueza para meterse con lo patronal del campo y para meterse con los medios de comunicación, aparecen dos narrativas que están ancladas en representaciones sociales. Primero, dice Filmus, en un texto de Flaxo, composición : La vaca. La riqueza del país se produce en el campo. Allí está la vida sana, está el poema Martín Fierro. Uno acá abre un paréntesis, prometo cerrarlo rápido. Dice, claro, el gaucho ya muerto y enterrado, perseguido, ¿sí?, es frente al inmigrante, hijo de inmigrante, tapa de Martín Fierro encuadernada en cuero, exhibido como esta es la quintasencia de Leopoldo Lugones. En 2013, en la cátedra, se funda la cátedra de literatura argentina en la UBA, dice: el deber sagrado del escritor es preservar la lengua, la pureza de la lengua frente a la impureza del cocoliche. Nos enterábamos que la lengua es pura y el cocoliche, los inmigrantes, los que molestaban, los hijos de los inmigrantes. Cierro el paréntesis. De modo que de lo que estamos hablando es de que esas representaciones afloraron con la crisis del campo, ¿sí? Cualquiera que tuviera apenas una maceta en su casa decía: el campo somos todos. Y ahí está un día. Por supuesto, uno tiene que hacerse la autocrítica, y acá viene la cuestión. Se sabía un poco sobre el campo. Nos dicen los compañeros que más saben de ruralidad que ya en el mapa de los pequeños productores faltaba un dato: los arrendatarios. Los arrendatarios eran pequeños productores que estaban alquilando, vivían de alquiler, alquilaban los pools de siembra. Por lo tanto, la representación de ese pequeño campesino que ya no estaba en la tierra, su hijo ya no estaba en la tierra, era el del universo simbólico del patrón. La sociedad se hace cada vez más compleja y necesitamos conocerla. La otra gran disputa arranca con un triunfo notable, porque si hay algo extraordinario del periodo 2003-2015, dinámico, complejo, es que cualquier gobierno que sale derrotado gira a la derecha, ¿no? En cambio, todo lo mejor que vino como producto de leer una derrota. Es extraordinario la ley de medios. Yo estuve, miren, igual, les cuento, en ese momento era presidente del Instituto de Cultura del Chaco. Estuve en el momento del Teatro Argentino de La Plata, donde Cristina presenta la ley de medios. Después se acerca Gabriel Mariotto y nos pregunta a todos los funcionarios de cultura: bueno, ¿dónde largamos el primer foro? A Rube de Barrera. Yo lo digo con orgullo, el primer foro se hizo en el Chaco, porque tenía la decisión el gobernador de que empezáramos por ahí. Pero además se hizo en el Chaco porque no había otro que se ofrecía. Fue así en ese momento, porque parecía, esto...
nos metemos, estamos saliendo de meternos con la patronal y ahora nos metemos con los mismos, porque en realidad Clarín también tiene. Bueno, sin embargo, ahí hubo algo muy interesante al principio para cuestionar el sentido de cómo nos informamos. Ahí múltiples tradiciones conformaron una pequeña hegemonía que fue construyendo el triunfo del 2011 y le generó contradicciones, porque ¿cómo defender la ley de radiodifusión de la dictadura? Tenían que salir, esto es una cosa interesante, lo que generó eso, pero luego nos quedamos entrampados en una discusión con el aparato judicial de Clarín y no se produjo la cantidad y calidad de contenidos como para que los periodistas de los medios comunitarios tuvieran, además del fierro, los contenidos como para poder dar una disputa, no solamente en un segmento, en un horario, sino con nuevos noticieros, para interpelar ese sentido común. Doy simplemente estos ejemplos como para mostrar que nunca hay una sola forma de narrar. En este mismo momento tampoco. Hay sectores que son los que sostienen a lo que Noam Chomsky llama la plutocracia de las corporaciones, que es, dice Noam Chomsky, el régimen civilizatorio. Plutocracia, gobierno de los ricos, corporaciones que tienen más PIB que los estados. En este momento hay este relato. No falló el modelo, fallaron los hacedores de ese modelo. Se equivocó Macri, el modelo sigue siendo el mismo que desde el consenso de Washington quieren que sea leído y es el sentido común en la Argentina y en todo el mundo. Democracia es igual a liberalismo político y a economía de mercado. Nosotros somos los populistas. Quienes hablan de redistribución social de la riqueza somos los populistas. Eduardo, vos podés ver permanentemente, como en las ciencias políticas, la denostación a todas las políticas. Fíjense, la alternancia en Europa, o lo que pasó en Grecia. Un plebiscito hace que gane una determinada política, luego la Unión Europea impone un sentido común. Esta defección de la socialdemocracia, esta defección de los partidos, que en realidad tiene una raíz liberal, hace que los populismos sean malas palabras en la Argentina. Le debemos a Chantal Mouffe, le debemos a Ernesto Laclau una relectura de Gramsci. Y eso me parece que es sumamente importante. Jamás se hizo un ajuste como el que estamos haciendo sin que cayera un gobierno. Yo quiero hacer aquí sí un reajuste de lo que escribí. No me arrepiento de nada de lo que escribí, porque me parece que es sumamente necesario ver cómo nos vamos a comportar socialmente después del 10 de diciembre. Eso me parece que es sumamente importante. Pero yo cuando leí esto tenía la primera reacción que tuve es, claro, esto significa que hay una derrota moral, que estamos resignados. Antes de terminar el texto dije, no, si no explota en la Argentina nada socialmente, es por la experiencia de nuestras organizaciones sociales, de nuestros movimientos sociales, y porque no estamos igual que el 2001, porque hay un plus. Ese plus es, tenés una líder, independientemente de las estigmatizaciones que ha recibido, que goza de apoyo popular. Tenés un movimiento que ha renacido más de 1000 veces como el ave fénix, y ese horizonte de expectativa nos dibujó en el orden de lo imprevisto, previsible, una sorpresa extraordinaria, la noche del 11 de agosto. El país estalló por fuera de la Matrix, ¿sí? La República Matrix, ¿sí? Ese universo de lo virtual donde todos contribuimos con nuestros datos, con nuestra Big Data, para fortalecerlo, y somos esclavos de ella. Sin embargo, apareció otro país, desnudo, dolido, hambriado,
pero sin embargo dio un cachetazo formidable y hizo pacíficamente. En la Argentina entonces hay algo que uno dice, es el país de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos. A pesar de todos los dolores que tenemos, el 42% de la matrícula de pibes y pibas de escuela secundaria lo perdimos en 4 años. A pesar de todo eso, no han podido privatizar como lo hicieron en Chile, no han podido municipalizar como lo hicieron en Chile. Acá hay una memoria, y sobre todo porque la anomalía de la que habla Ricardo Foster cuando dice ¿por qué apareció Néstor Kirchner? Perdonen por ser tan santafesinos, pero ¿se acuerdan que Reutemann estaba ahí nomás? Vio algo y se asustó. Bueno, qué bueno quién asustó o lo que vio, porque y después era sí, claro, pero ¿se acuerdan que era, estuvimos ahí, ¿no? Néstor era el tercero en la lista, así que eso que aparece al mismo tiempo me hace reescribir esto de culturicidio. ¿Quién pensaba que un pibe no ya pibe y una piba no ya piba de la militancia de los 70, de Lucha y Vuelve, de la JP, iba a aparecer para dibujar otro horizonte de posibilidades? Porque además, ¿se acuerdan lo que decía Evita en mi mensaje en el 52? Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Bueno, Néstor y Cristina no se habían dejado arrancar el alma que traían de la calle. A mí esa frase me puede, porque me parece que es una definición de la militancia. ¿Quién quiere ser? Aquel o aquella que no se va a dejar arrancar el alma que trae de la calle. Es más, debería ser el juramento hipocrático del militante que pasa a ser funcionario. ¿Sí? Al mismo tiempo, hoy estoy haciendo una presentación totalmente distinta de las que suelo hacer, porque cada una es distinta. El culturicidio 2 fue definido por Macri como desandar 7 décadas y medias de decadencia. Ahí está. El 1 ya lo dijeron, no voy a abundar. ¿Qué significa desandar 7 décadas y media? Volver hasta antes del 17 de octubre de 1945. A mí me gusta estudiar las palabras, el sentido de las palabras en la época. La década del 90 puede ser atrapada por zafar y transar, 2 infinitivos. ¿Qué significaban los 90 zafar? Zafé. ¿Qué significaba para aquellos y aquellas que sentimos que la política es amor y que el amor es otra cosa que el transar? Y no hago juicio de valor, pero transar era otra cosa. El transar y el zafar dibujaban una época de anorexia y bulimia moral, lingüística, ética y política. ¿Cuál era el héroe de los 90? ¿Cuál era el tipo que se te reía de todo? Que te hacía una broma a los jubilados y vos prendías la tele para reírte de las cámaras ocultas. Tinelli, la tinelización de la cultura. A la cama con Moria. Los políticos se sentaban, esos políticos, los de La Rosca, se acostaban con Moira. En el orden de lo simbólico, a mí me jodía eso. Yo venía del silbetazo. Yo participé del silbetazo en los 80, en Buenos Aires, después también en Resistencia, donde nos tirábamos al piso y venía una compañera y un compañero, y en el cuerpo de los jóvenes de ahí nos dibujaba el cuerpo de los jóvenes que faltaban. Entonces a mí me revelaba profundamente que le hicieran el juego a la cama con Moria. Y ahora uno piensa en determinados términos. Nos faltan derechos y sujetos de derecho. No se habló en estos 4 años de derecho, sino de beneficiarios. Y ahí es donde vemos el tema del texto de cabecera del ideólogo Durán Barba, La virtud del egoísmo, de Ayn Rand, que es una rusa de venida norteamericana, que escribió también El manantial. Los 2 están liberados en PDF. Allí ella dice, la única imagen de lectura
Es un texto de José Pablo Feynman en página 12 del 2015 de Macri, antes de las elecciones, es leyendo la virtud del egoísmo. En Irán dice, lo mismo que François Furet, en su texto del Bicentenario de la Revolución Francesa, de las tres banderas históricas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, la única que debe contar es la libertad. Fíjense la operación intelectual. Igualdad y fraternidad condujeron a la violencia, construyeron los Robespierre, construyeron el totalitarismo, construyeron el populismo. La libertad es lo natural. El egoísmo reivindica el egoísmo. Por eso Margaret Thatcher en el 87, cuando define el neoliberalismo, dice, no lo define así, ahora voy a definir el neoliberalismo, pero lo define así: no existe lo social, existen individuos. Nosotros, en cambio, del peronismo, del populismo, de la tradición nacional y popular, ¿qué vemos acá? Una trama, un conjunto de organizaciones, 5, 6 amas de casa, con el club del trueque, parando el hambre de las pibas y de los pibes. Es una organización. Trama, reconstituye, teje vínculos y lazos sociales. Ahí hay dos modelos culturales en pugna. Dos clarísimos modelos culturales en pugna. Entonces, en esa operación de decir igualdad y fraternidad, deconstruyeron la patria, es el otro. Estaban atentos a nuestras construcciones discursivas. Por lo tanto, ¿qué es la batalla cultural? Una disputa entre narrativas, no por relatos falsos, sino las narraciones, que son explicaciones de cómo queremos vivir. ¿Cuál es la definición más importante de cultura que produjo el kirchnerismo? Entre el primer Congreso Argentino de Cultura en Mar del Plata hasta el del Chaco en 2013, la cultura no son solamente las bellas artes, son los sentidos que le damos a nuestras formas de vida comunitaria. Entonces, la patria es del otro era una metáfora. Ahora, ¿qué hizo el macrismo? Si el otro o la otra es la choripanera, es la que ahí va a parar tus impuestos, es la ama de casa a la que ahora le pagan una jubilación, ¿de dónde crees que sacan? Es las becas Progresar, es la asignación universal, y ahí viene una autocrítica importante. Y ya la parte propositiva. Yo tengo el orgullo de decir que en la Argentina la asignación universal por hijo consiguió que ingresaran en las aulas de la secundaria 3.900.000 pibes y pibas. Y tengo el dolor de decir que no conseguimos que permanecieran y egresaran en tiempo razonable. Es que no lo podían hacer. Eran las primeras familias, las primeras generaciones de familias que pisaban la secundaria. ¿Qué traían? Eran deseadas. La matriz de la escuela secundaria es profundamente selectiva y meritocrática. No habíamos forjado una pedagogía de la emancipación. El régimen académico es el régimen de la repitencia. No existe fundamento epistemológico para la repitencia en el mundo, ya no. Ahora, hay que animarse a pagar ese costo. Y hay que ser inteligentes. Si decimos no repiten más, ya saben los titulares. Y si decimos, en cambio, hay que repensar el régimen académico, hay que ser astutos. Porque las trayectorias escolares de la diversidad merecen ese respeto. Porque ahora nosotros vamos a volver a ser el Estado inteligente, sensible y corajudo que salga a buscar a quienes nos faltan. Pero no podemos conducirlo a un nuevo fracaso de que se vayan. Por lo tanto, imaginamos con los distintos colectivos un gran congreso pedagógico, que se anime a discutir cuál es la misión de la educación pública del siglo XXI, cuál es la misión de la educación superior. ¿Queremos seguir teniendo la educación superior del 95 o queremos desmercantilizar? Si hablamos de la colonización cultural y pedagógica, tenemos que discutir qué modelo de ciencia e investigación para cambiar la matriz productiva de la Argentina. Nuestro modelo de sustitución de importaciones es altamente ensamblador. Es decir, las piezas que producimos tienen poco valor agregado y las piezas que importamos, alto valor agregado y salen muchos dólares. Restricción externa, escasez de divisas, cuello de botella histórico del peronismo. Por lo tanto, si no se transforma vía valor agregado, apoyándose en la ciencia y la tecnología, soberanía científica, soberanía tecnológica,
es imposible cambiar ese modelo de sustitución de importación. El ARSAT 1 y el ARSAT 2 iban en esa dirección, cambiar la matriz productiva. Pero tenemos que cambiar la matriz cultural. ¿Cuántas de nosotros y de nosotras discutimos en la universidad con compañeros que le debían todo a lo que se había invertido en las universidades, Natalia, y sin embargo habían votado a Macri? En la marcha del 30 de agosto del 2018 nos decían, che, qué mal que está todo. Y nosotros tenemos paciencia, porque tampoco podemos estar recriminando. Hay que encontrar una pedagogía política para no sacarse, para pensar, para respirar. Yo empecé a hacer yoga hace un tiempo, pero ahora con esta gira lo dejé, en serio, para no enfermarnos, porque mucha gente, muchas compañeras y compañeros nos enfermamos en este último tiempo. Entonces, lo que decía es, esta matriz, esta discusión, esta nueva ley de educación superior tiene que plantear además qué modelo de profesionales. Y acá quiero teatralizar un poco esto. Una señora que dice, por ejemplo, mi hija está estudiando medicina, lo primero que vamos a hacer es ponerle una clínica. Fíjense esa representación del profesional. Y ahí hago dos lecturas. En el centenario de la Reforma, quienes nos atrevimos a pensar en contra de lo políticamente correcto, dijimos, sí, pero resignifiquemos la Reforma y la autonomía. Porque en aquel momento, los jóvenes brillantes, extraordinarios, eran liberales, positivistas, y decían autonomía respecto al Estado. Ahora, nosotros que hablamos de soberanía política, económica, científica, vamos a decir, escuchá, también, está bien, soberanía respecto, autonomía respecto a las corporaciones, de las corporaciones que se te meten en los planes de estudio, que te formatean a los profesionales, que están con los congresos, que hacen que seas un médico del modelo hegemónico médico, que te formatean la carrera para que seas un individualista. Y acá vuelvo a esta señora que está hablándole a su empleada. Y la empleada en algún momento tiene que llegar a decir esto. Señora, ¿sabe qué? Yo fui a un curso de Economía Social Solidaria. Los compañeros de la Fundación Igualdad me convocaron. ¿Y sabe qué es lo que aprendí? En la composición del IVA, señora, que los que más pagamos impuestos somos los más humildes, porque se nos va todo en lo que comemos, señora. Entonces, yo también banco la universidad de su hija que se va a recibir y que después no va a estar en la salita donde van los míos y las mías. No va a estar en el hospital público. Y eso me parece que hay que cambiarlo, que es imprescindible, fundamental cambiarlo. A mí me duele cuando digo porque sé que no podemos ni debemos ser solamente orgullosos que exista un sistema de la universidad pública gratuita, porque este año vamos a conmemorar el 22 de noviembre los 70 años de gratuidad en los estudios universitarios, pero deberíamos conmemorar también la decisión política de Juan Domingo Perón de pensar, cuando pensaba un proyecto de país industrial en la Universidad Obrera de la UTN, y pensaba que los hijos de obreros tenían que estar en la universidad, y pensaba en la redistribución social de la riqueza material y simbólica. Necesitamos pensar en ese país y necesitamos un congreso pedagógico donde vayamos unidos, unidas y organizados con un proyecto de país, con un proyecto de profesional. Lula siempre lo dice, y lo dice con dolor. Mientras yo intentaba sacar 40 millones de brasileños y brasileñas del hambre, la universidad, la Facultad de Medicina se preocupaba por la obesidad y el sedentarismo de las clases pudientes de Brasil. Lo investigaba, porque los papers tienen referatos, porque los referatos son de afuera, porque entonces la línea de investigación no la fijás vos. Necesitamos discutir eso. Necesitamos discutir además que los centennials, que los nativos y nativas digitales tienen una lógica cognitiva diferente, que son lectores y lectoras, pero no hay una pedagogía de la lectura para ellos. Para cerrar, ¿no? Chomsky dice que ¿cómo se constituye subjetividad y sentido común en esta época? A partir de pensar
que el neoliberalismo no es un proyecto económico, es un proyecto de vida, es un proyecto cultural, de fábrica de sentido común y subjetividad. El 90% nos informamos en las redes y allí no nos comportamos con razonamiento crítico, nos comportamos con emoción. Lo dice Nora Nadril, lo dice Jorge Alemán, psicoanalistas que además tienen esa densidad para pensar la complejidad. ¿Y cuáles son los sentimientos más fuertes? El miedo, el estigma del odio. ¿Y el odio a qué? A los que estamos de este lado de la patria. La patria es el otro, o la otra. Por lo tanto, necesitamos discutir lo digital también. Si se constituye ciudadanía digital en el país más grande del mundo, que es Facebook, ¿cómo no vamos a discutir? Nuestra ley de medios no había previsto esto, no había previsto esto. Y aparte 4 grandes multimedios controlan todo, y ahora con las cuatro combinaciones y fusiones es imposible. Por lo tanto, si no discutimos esto, lo cultural también tiene que pensar que hay un territorio físico y un territorio virtual. Por último, 2 modelos culturales están en pugna. De un lado está un sentido común. Yo ya doy ya cerré esto, Macri perdió, como coyuntura política de expresión de una etapa del neoliberalismo en la Argentina. Ahora hay 2 narrativas en disputa. De un lado, la narrativa de la cultura del trabajo, el mérito y el esfuerzo, no el Ministerio de la Venganza. No sé si van siguiendo permanentemente, yo me obligo a leer todos los diarios del establecimiento, y vamos a ver qué va a hacer el Estado para, sin dejar de estar en el mundo como logramos en este tiempo, resolver los problemas que hace tiempo no resuelve la política. Vamos a ver qué hace la política con los problemas estructurales. Es decir, los periodistas de los multimedios se ponen como los fiscales morales, ya advirtiéndonos. Vamos a ver qué hacen los que nos desencantan permanentemente. Y ya lo ponen a Macri dentro de los desencantados. Pasan los gobiernos, lo que permanece es el neoliberalismo a través de sus corporaciones. Del otro lado están los que queremos construir una nueva mayoría que es muy compleja. Para salir del relato del ensayo podemos decir una bolsa de gatos, compañeros, una bolsa de gatos. Pero en el fondo la batalla cultural es cómo vamos a dar batalla desde este palo, desde este vastísimo campo, para no perder la batalla por el principio de solidaridad. Todo el andamiaje del Estado fundado a partir del 17 de octubre de 1945 tiene un pilar, el principio de solidaridad. Si nos roban ese principio de solidaridad, no vamos a tener organizaciones de derechos humanos que nos salven, no vamos a tener escuela pública que nos salve. Hay algo extraordinario, lo que están produciendo los feminismos y lo que están produciendo las jóvenes y los jóvenes, pero no podemos dejarlos solos. Macedonio Fernández escribía que hay que emanciparse de los imposibles, de todo aquello que nos dijeron que no existía, o peor aún, que no se debía buscar. Entre el 2013 y el 2015 volvieron las palabras de emancipación e igualdad. Creíamos que iban a estar archivadas para siempre. Fueron enterradas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que se narre de tal manera lo que fue el periodo 2016-2019 que le digamos nunca más al neoliberalismo? A ese proyecto de utopía individual donde los hombres y las mujeres, inclusive, que no tienen necesidades básicas insatisfechas, son infelices porque nunca dan la talla.
Esta fase del capitalismo se muestra como del orden de lo ilimitado. Nos promete todo, obscenamente todo. Casi no hay lugar para el asombro. Después te dice que si no podés alcanzarlo, sos un winner o sos un loser, perdedores o ganadores. Nunca dar la talla, sentirte culpable. Le hiciste creer a un empleado medio, le decían a los empleados medios que en la mitad lo habían votado, que tenían derecho para esto. Fue una fiesta, fue un despilfarro, fue una responsabilidad. Esta etapa se llama de la normalización de la política. Fíjense cómo se emparentan estas dos frases. Ibérico Saint-James dijo que la batalla más importante que libraba el proceso de la organización nacional no era en el campo de batalla, sino en el corazón y la mente de los jóvenes, de los estudiantes y de los docentes. Marcos Peña dijo que no se daba en la economía, sino que se daba en el alma de los argentinos. ¿Por qué permanece nuestra memoria política? ¿Por qué permanece nuestra memoria política? Porque en el 2013-2015 hubo errores. Es necesario hacer autocrítica, pero debemos ser guardianes de la memoria orgullosa de aquello que hace posible que no seamos Brasil de Bolsonaro, que no seamos sociedades derrotadas, porque, mejor dicho, que no seamos sociedades vencidas. La sociedad argentina había sido derrotada, pero lo que descubrimos el 11 de agosto, que una parte importantísima no había sido vencida. Entonces, eso me parece que es para festejar. Alguna vez dijo un compañero que no me acuerdo en una asamblea, fíjense, el territorio produce conocimiento, que Gramsci, cuando hablaba de la derrota estratégica, pensaba, ¿qué le pasa a una sociedad si pierde a su líder? Piensen qué pasó cuando desapareció Perón. Tarda por lo menos 2 décadas en reconstruirse, porque los líderes son los narradores populares. Nosotros tenemos, acá voy a ser absolutamente incorrecto, pero aparte es lo que tengo ganas de decir, fuimos coetáneos de una generación extraordinaria de líderes populares. Nos dimos el gusto de ver a Chávez, a Lula, a Evo, a Correa, a Lugo, a Néstor, a Cristina. Somos coetáneos del no al ALCA del 2005. Pero recuerden, estamos en una nueva Guerra Fría, en un nuevo Plan Cóndor. Ya no son los militares, es la fake news, es la guerra jurídica. Vienen por los recursos naturales, pero también vienen para que sientas vergüenza de la memoria y de la identidad histórica que tuviste. Si nos quebraban la voluntad de lucha, hubiéramos sentido vergüenza. Por eso se robaron todo. Por eso, así como la violencia de los 70 fue la posibilidad que sintió el neoliberalismo para no sentir orgullo por lo que se había producido en el 60 y 70, la corrupción, ese trabajo con la corrupción, pero que haya transparencia, todo eso hay que discutirse, pero todo eso que salvajemente trataron de destruir para que no se pensara de nuevo que la política no es el arte de lo posible, sino el arte de convertir lo posible en lo imposible, eso hubiera sido una derrota estratégica. Esa derrota estratégica el 11 de agosto sentimos que no se produjo, pero nada está dicho. Las batallas por las narraciones que cuenten a los nuestros, a las nuestras, qué es lo que vivimos en estos 4 años, tienen que ser dichas con claridad. Genocidio por goteo. Se nos murieron de tristeza, se nos murieron de vergüenza, se nos murieron sin remedio, se nos murieron sin educación pública, muchas y muchos. Esa memoria del dolor tiene que ser transformada no en odio. A ellas y a ellos, los del otro lado de la patria, los une el rencor, los une el odio. A nosotros nos une, en realidad, la épica y la ética de las madres de Plaza de Mayo. Una pregunta para cerrar.
La primera vez que yo fui al local de las Madres de Plaza de Mayo, tenía en la cabeza todo lo que escuchaba, no te metas por algo del siglo. Las madres te hacían una sola pregunta a las abuelas: ¿quién te falta? Era esa pregunta: ¿quién te falta? ¿Quiénes nos faltan? Pensemos eso. ¿Quiénes nos faltan en el barrio? ¿Quiénes nos faltan en la casa? ¿Quiénes nos faltan en el Rosario? Y a partir de ahí, que esa pregunta que joroba, porque las verdaderas preguntas son las que joroban, sea el combustible para también producir el hombre y la mujer nueva. La nueva mujer que están despuntando con los feminismos y también las nuevas masculinidades. Muchas gracias.